Gabon guztioi, Radio Vitorian zaudete, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Gaurkoan Trebiñori buruz mintzatzeko, zehatz mehatz Trebiñoko toponimia ardatza izanik. Muy buenas noches. Tenemos todo preparado para comenzar una nueva tertulia en Radio Vitoria. Hoy Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos invita a conocer la toponimia del enclave de Treviño. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria. Por una parte, Roberto González de Viñastre, filólogo. Roberto, Gabón, buenas noches. Gabón. También está con nosotros Pedro Uribarrena, archivero. Pedro, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y para terminar, Elena Martínez de Madina Salazar, licenciada en Filología Vasca. Luego daremos más datos de los tres invitados. Elena, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, pues hablamos hoy de toponimia en Treviño, pero antes un apunte, un recuerdo. Decías, Roberto, no podemos dejar la oportunidad de recordar un fallecimiento, un compañero que ha muerto esta semana, muy cercano a vosotros, filólogo, Andolín Egusquiza. ¿Quién era Andolín Egusquiza? Bueno, pues Andolín Egusquiza era sobre todo una gran persona, un excelente amigo, y desde luego un trabajador incansable en pro de la lengua vasca, de su estudio y demás. Pues es una figura referencial, diría yo. Y se nos ha ido efectivamente pues muy joven, con 50 años, en pleno apogeo intelectual, y desde luego de una manera que nadie esperaba, ¿verdad? Y bueno, yo no sé, quiero decir que pues desde aquí vaya, ¿verdad?, un cariñoso recuerdo hacia Andolín. Y bueno, y además Andolín, dentro de su incansable, ¿verdad?, curiosidad por todos los temas relacionados especialmente con el tema de los estudios de vascos y demás, pues hoy, dado que el tema es la toponimia de Treviño, pues también hay que destacar pues ese interés que tenía por la toponimia. No en vano, también hay que decir que él era responsable también de la subcomisión de exonomástica, ¿verdad? Y bueno, y en concreto, bueno, pues por la relación personal que teníamos, también tenía apuntado información de los trabajos que veníamos realizando, Pedro Ibarrena y yo, de la toponimia de Marauri, etcétera, etcétera, que luego hablaremos. Y bueno, pues siempre ha estado ahí ayudándonos con sus anotaciones, sus apuntes y demás, ¿no? Pues, un cariñoso recuerdo, hablando así. Miembro de Euskaltzaindia. Y Elena, yo no sé si formáis las personas, por ejemplo, que trabajáis más o menos dentro de unos ámbitos geográficos, en este caso alrededor de Vitoria-Gasteiz, pues formáis también una pequeña familia y os conocéis prácticamente todos los que de alguna manera u otra pues tienen diferentes papeles que cumplir, bien sea la universidad, en nuestra alcaldía. Quiero decir que, bueno, igual hay gente joven de la nueva jornada que igual todavía no conoces, ¿no? Pero desde luego, no sé, podría decir del 90 hacia atrás, desde luego nos conocemos todos, más que nada porque éramos pocos, ¿no? Y desde luego Andolín, por mi parte, pues un gran beso ahí donde esté, ha sido compañero mío de la universidad. Es académico reciente, antes que José Luis de India. Pero bueno, es muy contento, es de la comisión de gramática también, es un gran lingüista, bueno, pues todo eso pasa cuando un amigo se te va, ¿no? Hay el recuerdo para Andolín Egusquiza, fallecido esta semana. Ya que hablamos de toponimia, con filólogos, hablando, como les decíamos, de toponimia del enclave de Treviño. Yo no sé, cuando se realizan unos estudios como los que se están realizando en el enclave de Treviño, entiendo que siempre hay que ver lo que se ha hecho hasta ahora o los trabajos más importantes que se han hecho en este campo. Cuando empezáis, Roberto, a trabajar, ¿qué estudios estaban realizados de toponimia en Treviño? Bueno, pues hay que decir que hay unos estudios, básicamente, ¿no? Pues digamos, serían la labor que hizo ya a mediados del siglo XX
Gerardo López de Bereño, con una recogida impresionante en todo Álava y entendiendo como dentro de Álava el condado de Treviño, que eso es algo que hay que destacar, ¿no? Que los grandes investigadores alaveses, cuando han tomado como sujeto de estudio Álava, digamos que todos o prácticamente todos se han acordado de Treviño, ¿no? Incluyendo el espacio natural que le corresponde. Entonces, tenemos esa gran aportación, creo que estimo que aproximadamente unos 20 y tantos mil topónimos que recogió, pero luego hay que destacar la labor que hizo allá por la década de los 80, del siglo XX, ¿verdad? José Antonio González Salazar, cuando estaba además seguido sacerdote en Bernet y demás, bueno, pues incansablemente recorrió toda la geografía, también la de Treviño, y además recuerdo que fue la primera publicación de esa colección que hizo la Diputación Foral de Álava, pero es decir, es un trabajo de urgencia, fue recoger de boca de los vecinos de cada uno de los pueblos los términos tal y como en ese momento estaban vivos, tal y como se decían y se utilizaban. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo hay que decir que bueno, las nuevas generaciones, aparte del declive demográfico que existe en los pueblos, pues bueno, se van perdiendo muchos de ellos, pero están, digamos, salvados, están puestos a salvo para lo que es el conocimiento filológico, lingüístico. Y, bueno, pues digamos que tenemos esos dos grandes pilares, ¿no? Y luego sobre esos dos grandes pilares hay que construir lo que luego podemos ir comentando, quizá. Porque en tu caso, por ejemplo, Roberto, ¿cuándo te incorporas? ¿Cuándo das el primer paso a realizar, aunque sea un pequeño estudio de toponimia Treviño? ¿En qué año? Bueno, hace ya unos cuantos años, yo no sé si fue el 91, 92 por ahí, e incluso antes tuve la suerte de conocer a José Antonio hace ya muchos años, allá por finales de la década de los 80, mediados. Y bueno, pues y poder, digamos, bueno, pues participar un poco del trabajo que estaba haciendo y demás. Pero más activamente por mi parte, ya digo, pues después de aquella recogida de José Antonio, digamos, para completar y contrastar un poco, hubo un proyecto impulsado por el gobierno vasco y que lo realizó el Instituto Baker de la Universidad de Deusto. Y entonces, bueno, pues ahí, digamos, entré yo en el equipo para hacer la labor de campo, la recogida de la boca de la gente, yendo pueblo a pueblo y hablando con la gente para ir anotando, grabando los nombres de los términos, ¿verdad? Los topónimos, que es lo que son. Y bueno, pues aproximadamente pues hice la mitad oriental del enclave de Treviño, más algún pueblo incluso de lo que administrativamente es Álava, ¿no? Solo una parte, por lo tanto, del enclave. Solo una parte, pero dentro de ese proyecto, ya digo, otro encuestador, otra persona hizo el resto, con lo cual eso también hay que añadir, digamos, a esos estudios previos que ya están, y en este caso incluso con soporte magnetofónico, que si no me equivoco en el caso de José Antonio no existía o no existía en todos los casos, por lo menos. Entonces, eso es es la situación, digamos, de partida, ¿no? ¿Desde cuándo conoces a Pedro Uribarrena? Bueno, pues a Pedro Uribarrena, ¿qué será? En torno a 3 años, quizá, una cosa así. Por ahí. Y quizá un poco menos, 3 años y medio, 3. Sí, y bueno, pues lo que son las cosas, ¿no? Yo no creo mucho en los designios del destino, ni en los hados y estas cosas, pero bueno, lo cierto es que la casualidad, pues nos ha venido a juntar aquí a dos enamorados de la toponimia, ¿no? Y de la historia, etcétera. Y bueno, pues entonces un poco decidimos, él desde su disciplina, desde la archivística, y yo desde la mía, desde la filología, pues vimos que podíamos hacer un buen trabajo en tándem, en equipo, ¿no? Y bueno, y trabajando ya con un proyecto claro, pues en torno a un año, ¿eh? Un proyecto que luego igual podremos ir describiendo un poco más, pero que es ambicioso, pero Toponimia en lengua vasca de Marauri. ese digamos, es el primer fruto, ¿verdad, Pedro? Del trabajo. Está publicado en otoño, en la revista especializada, Contes Lingua Vasconum, por el gobierno de Navarra. Es un artículo extenso, no sé, son 40, 50 folios, ¿no? Los trabajos no hay que medirlos solamente en volumen, pero bueno, por dar una pista de que al menos está hecho con una voluntad de ser bastante o muy exhaustivo, ¿eh? Entonces ahí lo que hemos hecho ha sido, ya digo, construir sobre esos dos pilares que teníamos ya, esos trabajos de José Antonio González Salazar, esa recogida y tal de la toponimia actual, y hemos buceado, y ahí el protagonismo hay que dárselo a quien corresponde, que es en este caso a Pedro, buceando en las fuentes documentales. Y ahí yo me permitiría decir, yo sé que quizás lo explica esto sin un mejor Pedro, pero creo además, y no quiero pecar de modesto, que el trabajo en ese sentido es bastante pionero, puesto que se han consultado fuentes que ahí estaban, pero que
eran absolutamente inéditas, ¿no? ¿Dónde estaban esas fuentes? ¿En qué archivos, Pedro? Concretamente en los archivos de concejo. Los concejos de tanto de Álava, incluyo claramente Treviño en ello, los concejos de Álava tienen todos, la gran parte tienen documentación histórica y es la gran desconocida de la historia de Álava, que son los archivos de concejo. Entonces, en nuestro caso en Treviño hay casi todos los concejos, algunos no, pero casi todos los concejos conservan una documentación histórica que es inédita. Entonces, el planteamiento era, con la base de José Antonio, ordenar esos archivos someramente para poder citar la procedencia del documento y del testimonio del topónimo, ordenarlo, sacar la toponimia y nos apoyamos en otro tipo de archivos, pero vamos, la idea es sacar la toponimia de los propios consejos. Cuando nos falla el archivo de consejo porque no existe por habido alguna guerra o se ha quemado o se ha retirado por diversas causas. Nos apoyamos en archivos ya familiares también del propio pueblo. Pedimos a la gente de los pueblos que nos deje sus archivos. Se los ordenamos, etcétera. Entonces está dando frutos muy curiosos. Porque ¿Y la gente guarda esos archivos? sí, hay familias que tienen, ellos consideran que es poca cosa, pero es mucha cosa, ¿eh? Claro, hablamos de escrituras, familiares, la venta, claro. pero claro, que se están remontando hasta el siglo XVIII e incluso más atrás, ¿no? Sí, hay alguna familia que tiene documentación del siglo XVII. Pedro, por cierto, ¿qué es un archivero? Un archivero, una persona que se dedica a ordenar, clasificar y últimamente ya informatizar archivos. Pero el archivero también tiene que comer. ¿Dónde trabaja Pedro Uribarrena? Pedro Ibarra trabaja en una empresa de documentación y arqueología, que trabaja sobre todo en arqueología y tiene una parte que es documentación y esa se utiliza para documentar pues temas arqueológicos como proyectos de estudios sobre murallas, sobre villas alavesas como La Braza, Antoñana. Se hacen muchos estudios en Álava y extensos y luego hace poco se ha empezado a trabajar también sobre la ordenación y catalogación y informatización de los concejos alaveses. Parte de los concejos alaveses están incluidos dentro de la asociación de concejos. Pero este capítulo Treviño tiene que ver más con tu motivación personal y con tu estudio personal que con el estudio de empresa. Sí, no, eso es cuestión personal. Yo vivo en Treviño hace 3 años y medio y me hago mucho del sitio donde estoy. Entonces, llegaba allá y empecé por mi pueblo, pedí el archivo, me lo dejaron, les ordené, saqué la documentación, seguimos al pueblo de Roberto, a Sáfeta, pedimos la documentación, lo ordenamos, le sacamos la toponimia y sacamos otro tipo de datos luego para intentar hacer una especie de resumen para los pueblos o para un conjunto de pueblos, poder decir datos históricos que salen y muchos y muy curiosos además. ¿Qué dicen en los pueblos, San Roberto, cuando llegan habitantes nuevos y no solo se encierran en su casa y hacen su vida más o menos en diaria, sino que llegan al pueblo, se interesan por la historia del pueblo, participan en las actividades del pueblo e incluso se convierten en un referente por lo menos de estudio dentro del pueblo? Oye, vete a preguntarle a Roberto que ese sabrá. ¿Qué dicen? Bueno, pues no sé muy bien lo que dirán, no lo voy preguntando, ¿no? Pero vamos, yo me imagino que, y vamos, para decir esto me baso en mi experiencia personal, es que yo pues para intentar saber, partiendo de la base de que no sabes, tienes que hablar con quien tiene ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues en este caso, sea el topolímico o sea de costumbres, a nivel, el que sea, ¿no? Uno tiene que ir con la suficiente humildad para decir, bueno, yo lo que tengo es ganas de aprender. Entonces, hablas con la gente y la gente, yo creo que enseguida, viendo su interés, la respuesta siempre es muy abierta y muy positiva. ¿Estáis haciendo el trabajo que, por ejemplo, Joaquín Jiménez o Guereño en su día hizo en Álava? Ya nos decías que Guereño también lo hizo en Treviño, pero no sé si en el caso de Treviño, por su situación administrativa, va siempre un paso por detrás de Álava respecto a estos estudios, respecto a hablar con la gente, conocer sus costumbres. ¿Un paso por detrás? Bueno, en lo que es el campo de la toponimia, yo diría claramente que no. O sea, que estaban los estudios toponímicos de Treviño están a la par, básicamente, de los de Álava. Y Elena no sé, también puede opinar de esto desde el punto de vista. Pero el mío es ese, claramente. Hay otros estudios, como puede ser, por ejemplo, el campo de la etnografía, en el que, bueno, ahí entiendo que hasta el presente sí que hay un retraso
pero que también, dicho sea de paso, espero que se solvente de aquí a poco, porque de hecho, a través de un convenio de colaboración entre los dos ayuntamientos y Eusko y Cascunta, hay un trabajo ya finalizado, realizado por un equipo de 5 etnógrafos, y cuya publicación se prevé para antes de este verano, un trabajo extenso, vuelvo a decir, los trabajos no se miden en volumen, no se califican al peso, pero bueno, tiene en torno a 300 páginas, es decir, muy nutrido de datos etnográficos. Y ahí, eso sí que pienso que me pondría un poco más al nivel. Un par de cuestiones y voy con Elena. La primera de ellas, Pedro, ¿por qué Marauri y no otra localidad? ¿Por qué toponimia en lengua vasca de Marauri? ¿Por qué este punto de Troya? Marauri porque es mi pueblo. Y toponimia en lengua vasca porque Fuente Lingua en Vasconum te limita el número de hojas de publicación. Creo que el límite está en 30 o en 35. ¿Pero por qué es más rico en términos que otros puntos o no? Ah, bueno, sí, esa zona de Marauri, Aguillo, Saraso, Saseta, toda esa esquina pegando a los montes de Vitoria es muy rica en lengua vasca, muy rica. El porcentaje es altísimo, ¿eh? Es un ¿Por la porcentaje... cercanía a Oquina y demás? ¿Por la cercanía a la llanada alavesa? Bueno, porque se retrasó más, igual, tardó más ahí en perderse el euskera en toda esa zona posiblemente. Incluso actualmente en el habla coloquial se habla la cima de la casa que es el Gallur. Incluso más tarde que en Vitoria Capital. ¿Esta pérdida del euskera? No. Elena, Tiene que ir venga. a la par. ¡Anímate! Irá a la par, ¿eh? Por lo que algunos datos inéditos que hay por ahí que yo sé, de la zona de Mendoza, en que en 1740, creo que tengo un dato en que se habla en un pleito criminal por la aparición de un muerto, y hay un molinero en Mendoza que es de Aramayona y su mujer solo habla en euskera, entonces el escribano va a preguntarles y entonces dice, vamos a Mendoza, que hay gente que habla euskera. ¿En qué año decías? 1740, 50 es por ahí. Entonces, en Mendoza, el molinero solo es euskaldún, ¿eh? No entiende nada de castellano, porque es de Aramayona y la mujer de la ETA, y dicen, el escribano no sabe euskera, y dice, vamos a Mendoza porque hay gente que habla euskera. Y van a Mendoza a buscar gente para entenderle al molinero. Unos pocos kilómetros más al norte, por ejemplo, en Urrunaga, esa pérdida del euskera, también por documentos, se produce a finales del siglo XIX, incluso comienzos del XX, con repeticiones, por ejemplo, en el pueblo de Urrunaga, para un párroco euskaldún que entienda la lengua vasca. Bien. Otra cuestión antes de ir con Elena. ¿Os acordáis de aquel plato que lo regalaba una caja que decía 7 cuadrillas tiene Álava? Y luego se ha hablado también de la cuadrilla de Treviño. Os digo esto porque, ¿qué es la cuadrilla de Somayuda que marcáis? En colaboración con Pedro Uribarrena, por ejemplo, en este caso en el currículum de Roberto, se está realizando el estudio de la toponimia histórica de los pueblos de la cuadrilla de Somayuda, condado de Treviño, entre paréntesis. Cuadrilla de Somayuda, es la primera vez que lo escucho. Bueno, lo que se ve, por ejemplo, consultando la documentación histórica de Treviño, por ejemplo, en las propias actas municipales de Treviño que se conservan, las más antiguas de mediados del siglo XVI, ahí ya se habla en todo momento, sobre todo con fines fiscales, es decir, para pago de alcábalas y demás tipo de impuestos y esto, hay una distribución administrativa en 4 cuadrillas. O sea, está estructurado y, bueno, hasta donde todo el antiguo régimen, estructurado en 4 cuadrillas. Y luego, como cuadrilla, precisamente he mencionado lo que es la villa de Treviño Pueblo, ¿no? Como algo aparte, pero incluso con la denominación de cuadrilla, llega a aparecer a veces. Y bueno, pues está la de Somayuda, que básicamente es la zona, digamos, nororiental del condado de Treviño. Y luego hay otras, por ejemplo, como la cuadrilla de Valdelauri, que dicho sea de paso, conserva el nombre con su denominación en euskera, haciendo referencia a Lauri, es decir, Lauri, 4 villas, 4 núcleos poblacionales, que serían, me imagino, los que en un principio dieron origen a esta... ¿Y no tiene nada que ver con la organización administrativa de Álava? ¿Qué quiere decir? ¿Lo que significa una cuadrilla en Álava o lo que significa una cuadrilla en Treviño? No, yo entiendo que es algo... entiendo que es algo que, por la bibliografía que he podido consultar, está pendiente de un estudio más profundo, este tema, pero hasta donde yo llego, con la documentación que he ido consultando y demás, entiendo que es algo básicamente con fines fiscales. Y hoy en día todavía en Treviño
La gente es consciente de que antes el territorio se dividía también en cuadrillas. Eso está absolutamente perdido. Perdido. Sí. Además, ya, bueno, luego también buscando una documentación que se encuentra cosas como, por ejemplo, que se sabe en qué iglesias o ermitas, que incluso pertenecían a pueblos ya desaparecidos, era donde se reunían para tener sus juntas y hacer sus acuerdos y demás, ¿no? Y lo único ya, aprovechando el hilo de lo de la cuadrilla de Somayuda, lo único igual me gustaría explicar un poquito más por qué nos hemos centrado en este caso para iniciar nuestro estudio por la cuadrilla de Somayuda, ¿no? Aparte de lo que es la proximidad a digamos, la ubicación que se corresponde con los pueblos donde vivimos. Bueno, pues estamos hablando en total de una serie de unos 12, 14 pueblos, y lo que estamos viendo es lo que ya nos suponíamos también desde un principio, que se está constatando, y es la alta densidad de topónimos en lengua vasca en toda esa zona. Además hay algo que es muy claro, y es que, por ejemplo, la documentación que estamos consultando, pues, la que existe, es fundamentalmente del siglo XVIII hacia acá, algo también anterior. Pero es que precisamente todos los indicios apuntan y ya nos llevan a concluir que por lo menos en esa parte de Treviño la pérdida del euskera se produce precisamente en las últimas décadas del siglo XVIII. Y eso se refleja muy bien, por ejemplo, en la documentación, porque uno puede ver que, supongamos, a día de hoy el porcentaje de topónimos vascos en estos pueblos pues puede rondar el 50%, ¿no? Pero si uno lo que hace es analizar la toponimia pues de finales del siglo XVIII, se encuentra con que el 90% de los nombres están en euskera. Y además en euskera sin apenas deformaciones. Algunas de ellas también son fácilmente atribuibles a errores del escribano, porque también hay otros elementos como que el escribano sepa o no sepa la lengua vasca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la toponimia, desde el punto de vista, es muy importante, sobre todo como herramienta, para aquellas zonas donde ya la lengua vasca se ha extinguido, para conocer qué tipo de euskera se hablaba, etcétera, etcétera. Solo en toponimia o también en otros términos que decíais, gallur, que tiene que ver con una casa, no con un terreno, con lugares muy cercanos que prácticamente en algunas partes de Álava todos los pueblos tienen una landa y una larra. Landa, pues la zona verde, larra, esa zona que no es ni de cultivo, ni tampoco se puede considerar ni un prado, ni nada por el estilo, como un barbecho. También en otro tipo de lenguaje como no dejes las ondarras, ya no solo con un término geográfico, también en otro tipo de conversación. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, hay varias obras de referencia, ¿no? Pero quizá pues la más paradigmática puede ser la de Gerardo López de Breñu, Voces alavesas, de 1950 y tantos. Dos, 52, esa es la precisión. Esta salía. Hemos reeditado Elena, ¿por qué? No, yo estaba oyendo aquí estos 2 años que estoy muy a gusto, vamos, oyendo, porque además son del territorio. Pero me tienes que ordenar un concepto. A ver. Elena, preguntaba yo, antecedentes A mí un poco... yo también quiero preguntas fáciles, ¿eh? Sí. Antecedentes de los estudios realizados en Treviño sobre toponimia. Y me marcaba 2 pilares, Roberto, década de los 50 Greño, década de los 80 González Salazar. En el 92, el estudio Baker realizado por Roberto, mitad oriental del enclave de Treviño, toponimia menor. Y luego los trabajos que han realizado conjuntamente Roberto y Pedro, tanto el de toponimia en lengua vasca de Marauri como el que están realizando de la cuadrilla de Somayuda, condado de Treviño, toponimia histórica de los pueblos. Bueno, tú también... Bueno, falta ahí Nieves Sánchez, que hizo la tesis sobre el habla y la toponimia de Treviño, claro. Entiendo. Es la referencia. Pues no sé de qué año es la tesis, 70 y tantos será. 1980. O 80 y algo. Si ponemos la publicación, sí. Tú también enredado en este tema, te quiero decir, a partir del año 2000, ¿qué otros estudios hay aparte de los indios? Bueno, pues viene un encargo del Ayuntamiento de Treviño y La Puebla, bueno, de los 2 ayuntamientos, ¿no? Y creo que auspiciado por Roberto, para hacer el estudio de la toponimia mayor de todo el enclave, es decir, de La Puebla y de Treviño. Y ahí andas tú trabajando en el 2000-2001. Eso es, con Suriñe Rescalvo. Y entonces se hace un estudio, se firma un convenio y se hace un estudio de la toponimia mayor. Claro que siempre está basado en la toponimia menor. Está hecho.
Está hecho. Sí, sí, está hecho y va a ser la publicación, vamos, está en el horno. Pero todavía no Como publicado, problema. por lo tanto. No, pero vamos, yo espero que este año salga la publicación. Sí. Y con lo dicho, ¿ya están sobre la mesa todos los estudios realizados? No, sí, Sí. sí. Bien. Bueno, pues vamos a... No, digo yo. ¿Cuál? No, hay otro estudio de Enrique Kennedy Mío, se me olvidaba, sí. Realidad lingüística de Treviño en Pues 2003. sí, ese mismo, sí. Sí, no, es que hay un estudio muy grande que se hace en el 2003, que lo ha dirigido Tidio Ruño, es un encargo de Diputación, que al principio no iba a salir publicación y al final salió publicación, en el que es un título muy largo. El título... vinculaciones, Sí, históricas, perdón por la voz, pero estoy con catarro. Históricas, culturales, no sé qué, no sé cuántos, es que realmente ahora mismo no sé el título. Y te escapas del micrófono, Elena. Te No sé escapas el del título. micrófono. ¿No sabes el título? Sí, bueno, eso son informe de mayores vinculaciones económicas, culturales, sociales, no sé si etcétera, del Sí. enclave de Treviño con la provincia Eso. de la mayores vinculaciones. Eso. Y entonces es un tomo, que al final salió un tomo, que lo ha dirigido Ortiz de Ruño, y bueno, pues hay diferentes personas que hacen artículos, pues uno de etnografía, otro de rural, otro de... Y Enrique y yo hicimos de El habla de Treviño, de la realidad De la realidad de la realidad lingüística. sí. Y ahí están todos los estudios ya realizados sobre Treviño. Vamos ya con el Hasta ahora capítulo sí. de conclusión. Bueno, yo sí quiero decir una cosa acerca de la toponimia. Dime. A ver, esto es una tarea muy pesada. Entonces, yo lo que creo ahora es que hay un movimiento, un leve movimiento de gente en Álava, y desde luego incluye Treviño, por supuesto, más que nada geográficamente, vamos, políticamente ni me meto. Entonces hay una hornada de gente mínimamente joven, mínimamente, bueno, no, muy joven ya no somos, ¿no? Pero bueno, que interesados por este tema, y entonces, a ver, hay muchos datos, lo que falta es sacar a la luz. Yo lo que creo es que de aquí a, vamos a poner 5 o 6 años, salgan muchas cosas. Es decir, que ahora está todo, igual se lleva años investigando, pero todavía no se ve el fruto, no se ve ni se puede leer, pero que esto de aquí a 5 o 6 años, yo creo que va a ser una bomba. Una bomba En toponimia. En toponimia. De dar a la luz muchísimos trabajos. Porque, por ejemplo, Pedro y Roberto están ellos piti haciendo Treviño poco a poco. Suriño, por otra parte, también estamos haciendo Treviño, pues bueno, pues nosotros cogemos esta zona, nosotros cogemos otra zona, seguimos. Hay acuerdos con Icosas Junta, yo concretamente dirijo una beca de todo el ayuntamiento, de todo el municipio de San Millán, que son 26 pueblos. Hay movimientos en Ayala, es decir, que hay gente que se está moviendo y está estudiando y está... Pero claro, desde que uno coge los datos hasta que hace la investigación y puede publicar, pasa un tiempo, ¿no? Entonces, Era el caso de Toponimia Mayor de Treviño, realizado por lo menos en campo 2000-2001, y ahora me dices... que bueno, se cumple. el nomenclator está publicado, lo tienes aquí, 2002, Euskaltzaindia, está publicado el nomenclator. Y ahora lo que se ha querido hacer por parte de la academia es, pues bueno, un nomenclator más extenso, es decir, no solamente las listas, sino bueno, dar una pequeña explicación del nombre, pero bueno, esto sí que está publicado nada más terminar la investigación. Lo que sería el nombre propuesto por la academia. Luego habrá Basado en que los datos. ordenar todos los trabajos para mostrar al público en un trabajo, por lo menos los resultados más importantes de todos los trabajos Bueno, pero es que realizados. siempre estamos en contacto, nos llevamos todo muy bien. Da la sensación de que mucho trabajo, O pero... sea, todos no nos llevamos muy bien, pero la gente del sentido común normalmente se lleva bastante bien. O sea, tú tienes datos, se lo das al que tiene, el otro tiene y te lo da a ti, y entonces, bueno, no intentas pisar, no por pisar, sino por no repetir el mismo estudio dos veces. El oyente puede tener la sensación, muchos estudios, pero ¿no habrá un estudio ya, algún día, una conclusión general sobre todo el enclave? A eso habrá que llegar. A eso habrá que llegar. Lo que pasa es que En yo- general, Mm. sí. Me ¿Qué refiero quieres tú con uso general? a todo el enclave, no solo un estudio recogiendo una zona. Todo el enclave es mucho enclave, ¿eh? Mm. Todo el enclave es mucho enclave. Sí, Son muchos pueblos, hablamos de 49 núcleos de población. son muchos actuales. pueblos, muchos mortuorios,
muchas realidades lingüísticas diferentes al cabo de la historia, mucho romance diferente, euskera diferente. Sí. No, sí, pero qué duda cabe que todos estos trabajos, yo creo que estamos en esta fase ya de lo que es los estudios más de toponimia histórica, ¿no? Y luego todo Es lo esto, costoso también, exactamente, ¿no? pero todo esto, pero tampoco va a ser cosa de 2 o 3 años, esto llevará mucho tiempo, nos llevará a conocer con bastante exactitud dentro de lo posible, pues lo que ha sido, digamos, la realidad histórica, lingüística de Treviño a lo largo del tiempo, que no es lo mismo la zona occidental del enclave de Treviño que la zona oriental, por poner un ejemplo. Márcame pueblos. Pues por ejemplo, digamos, la zona que va, sí, bueno, la que es la Puebla de Arganzón, Burguesa, Villanueva de Oca, efectivamente, sí, y tal, esos pueblos, ahí lo que se ve, acudiendo también a la documentación, es que son zonas de habla romance, en este caso castellana, pues desde muy antiguo. Claro, tampoco es casualidad que pase por ahí un camino tan importante, una vía de comunicación tan importante, que incluso bueno ha sido también una de las guías del Camino de Santiago, etcétera, etcétera, bueno, y todo eso también tiene su trascendencia histórica, ¿no? Luego si uno ya va subiendo de la parte de Añastro hacia lo que es Treviño, Pueblo y demás, se encuentra uno con una zona un poco más de transición, es decir, hay toponimia en euskera, la sigue habiendo a día de hoy, pero en un porcentaje mucho más diluido, mucho más topónimos bastante más deformados, muchos de ellos, y si vamos también un poco a la documentación, que todavía ahí no hemos llegado a entrar como queremos, pero tenemos ya algunos datos, algunos libros que nos muestran que, hombre, hay una especie de lingüística algo diferente. Lo que es ya la zona más, simplificando mucho, la zona más nororiental, pues nos encontramos, como decía antes, con una realidad en la que, bueno, la lengua vasca ha estado viva pues hasta las últimas décadas del siglo XVIII. Le llamaríamos, por ejemplo, el Treviño profundo. No, perdona, una puntualización. Yo no sé por qué todo el mundo quiere siempre una solución inmediata de algo que no tiene una solución inmediata. Punto número 1. Y punto número 2, quiere todas las investigaciones resumidas en 2 líneas. Sí. Es que la investigación se va a acabar. Elena, tenemos que publicar titulares Querido esta tarde. Luis, Mañana leer y leer. Y cada vez mañana que que leamos el más... periódico y que no tienes para el titular de radio. Ah, pero lo es tienes un que problema contar como como periodista. periodista, pero No, que es que también tiene un periodista esta tarde. Dame, Porque no te vamos a hablar. dame el titular. Imagínate que eres periodista, dame el titular en dos. Ah, no, si en yo dos no líneas. yo diría que se la sacaría. Pero vamos, Claro, de Treviño profundo no te ha gustado nada. No me ha gustado absolutamente nada. Venga, Y un libro conjunto de Treviño menos. menos. Por eso Yo decía por facilitar el trabajo de los ya, que no, no déjalo, no somos nos especialistas. facilites. Ir leyendo los capítulos. y un último apunte, por ejemplo, en este tema también. Otro dato que se percibe claramente desde la toponimia es que las variedades, vamos a dejarlo en plural, ¿no? Las variedades lingüísticas de esa euskera que se hayan hablado históricamente en el condado de Treviño, lo que tienen es una, no sé cómo decirlo, es decir, unas características de lo que se llama euskera occidental, muy claro. Pues de otra manera, pues el euskera presente que se hablaba en Álava, en el que se ve en el diccionario de Landuccio del siglo XVI, o el que se ve presente en el manuscrito de la Zárraga que nos acaba de aparecer como caído del cielo, es euskera que Que sea se... adquirido por la Diputación de Perdona, yo luego la Zárraga, bueno, La vizcaína. y bueno, pues que entonces es un tipo de euskera, pues digamos, mucho más próximo a lo que puede ser el euskera de Vizcaya, por decirlo de alguna manera así como muy simple, simplificando mucho. ¿Hay dialectos, Pedro, en Treviño? Hombre, actualmente se nota una diferencia de habla entre la zona de nuestro pueblo y la zona, por ejemplo, de Treviño y a Pueblo o a Añastro. Sí se nota diferencia. ¿En qué? En mi pueblo, a las ramas de los árboles se dice no se ha recogido bien las agarras. Ajá. Y en Treviño ya no ha recogido las ramas, eso es claro. Y ya quisiera saber si en Treviño se dice gallur, como se dice en mi pueblo a la cumbre del tejado. O las expresiones propias, expresiones de... Yo iba a Vitoria con el cisco se euskera, esta palabra se euskera. Hay diferencias, ¿eh? Y en el tono. Los tonos son muy diferentes. El tono de Marauri se hace para la gente de allá que vive allá y ha nacido allá. Son muy similares a Quina, a esa zona de la llanada, ¿eh? Las formas de hablar, la utilización de los verbos, etcétera. A mí que vengo procedo de la zona de Mondragón, a la Mayona, me llaman mucho la atención ese tipo de... la acentuación, etcétera. Danos un ejemplo. Bueno, idea, yo esas cosas no sé muy ¿Hay un bien. ejemplo?
La acentuación. Es que a veces a mí me llama mucho la acentuación. Tú eres alavés o tú eres no sé qué, ¿en qué lo notas? La acentuación, hombre. Y no me lo puedes trasladar para ver si lo... Por ejemplo, la denominación de los pueblos, ¿no? Es decir, yo diría siempre Aberasturi, que va, allí en Aberasturi. Que se lo digan a los compañeros... Que se lo digan a los compañeros de Euskal Televista. Bueno, De televisión, vamos. perdona, pero no la mina, ¿eh? Sí, se acentúa... O sea, Aquí es fuera de Álava se acentúa no siempre, diferente que en Álava. Eso es la acentuación. Por ejemplo, que ha dicho la Roberto, él ha dicho la zorrada. Claro, porque uno lo lee en euskera y no puede llevar tilde, entonces dice la zorrada. Pero aquí cualquiera diremos la zorrada. Pero bueno, que al verlo en euskera, claro, como no puede llevar el tilde, y a mí el miedo que me da es que se termine diciendo la zorrada. Cuando aquí decimos la zorrada. Por ejemplo. Otra puntualización. A ver, Roberto ha dicho toda la parte de toponimia vasca, de lengua vasca, pero es muy bonita toda la toponimia castellana. Ajá. Bueno, pues porque es un castellano de aquí, con sus particularidades, comunes a provincias limítrofes, es decir, es que rico, y para investigar hay todo un campo, bueno, pues no para hacer ni un tomo, ni en dos, ni en tres, ni nosotros, sino nosotros los siguientes, los siguientes y los siguientes, ¿no? Y tú también ves esas diferencias según el punto del enclave respecto a toponimia vasca en este porcentaje en este punto, sin embargo con romance en otros porcentajes en otros Sí, puntos. bueno, no es ver, o sea, la ciencia no es democrática, es lo que te dan los datos. Entonces, hoy por hoy tenemos unos datos que nos dan X. Dentro de 10 años, pues es lo que nos dará. Yo me imagino que parecido porque tenemos una muestra ya bastante grande para hacer porcentajes. De todas formas, quiero puntualizar que para mí no es tremendamente importante eso, no sé cómo decirte. A mí sí me llama la atención cómo en un terreno, por dónde se reviño, en un territorio tan pequeño, Elena, en un territorio tan pequeño, ¿cómo hay esa diferencia entre lugares en los Como cuales que no territorio se perdió, que a la se vez perdió? está dentro de una frontera lingüística, como quien dice. Es decir, la parte de valles alaveses, bueno, es la más romance de la provincia, con lo cual la parte que le toca, la parte occidental del enclave, Marca pueblos para que el oyente no se bueno, pierda. la Puebla, es que no tengo en el mapa y la verdad que no necesitaría, que con tantos pueblos me lío, ¿no? Pero bueno, tú coges la Puebla, Villalba, vamos a imaginar, la Puebla, coge la Puebla de Arconzal, que además cuando vamos a Madrid todo el mundo pasamos por ahí. Entonces, mira un poco dónde está, desde que si entras en Burgos, tienes Miranda a un paso, y tienes, ¿qué más tienes? La comunicación principal de la ciudad. Sí, o sea, entonces bueno, por un lado tienes, diríamos, en el lado oeste tienes valles alaveses y por otro tienes Rioja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esa parte es la más romance. ¿Romance qué quiere decir? Bueno, que es la que anteriormente hubiera perdido el euskera y aun y todo nos faltan muchísimos datos, aunque sea una parte también euskaldun, pero que tiene claros síntomas en la toponimia de romance junto con parte de La Rioja y parte de Burgos. Por ejemplo, si en euskera se emplean los vides, Iturribide, Marevide, vide, ahí se emplea carra. ¿Cuál es un estudio muy bonito? Que yo tengo todavía para el 8. ¿Cuál es el límite de carra? Carra La Guardia, carra... Ahí hay un límite claro. ¿Dónde está? Bueno, pues hay que coger todos los datos, buscar de todos esos topónimos y hacer el límite. Por ejemplo, ese es un estudio bonito, por ejemplo. En todo Álava se habla euskera. Se habló. En todo Álava se habla euskera. En todo Álava se habla euskera. ¿En dónde? ¿En qué época? ¿En qué época? A ver, ¿por qué tiempo? En Los Valdegovía. Galicies, los Maricios... En Valdegovía se habla euskera. En Valdegovía se habló euskera. A ver, yo creo que hubo euskera. Lo que no sé es si la gente que lo hablaba, de qué tribu era, quiere decir que... Pues claro, ¿en qué tiempo estamos? Sí. Pero la presencia del euskera, por ejemplo, es mayor en Rioja Alavesa que en Valdegovía. Sí. Dependiendo también qué zona de Rioja Alavesa. Pero independientemente también qué zona de Valdegovía. Ajá. A ver, ¿qué Valdegovía? ¿Qué zona? A ver, la zona norte de los pueblitos, la sur, la más oeste. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿es tan importante eso? A mí me llama la atención. Ah, te llama la atención. Sí, porque mira, Era vital. Urrunaga, no, vital, ¿no? Que va a ser vital. Ah. Vital es muy pocas cosas. Vital es muy pocas cosas. Pero me llama la atención, Elena, por ejemplo,
el perder el euskera, como tampoco fue una pérdida de un día para otro. Como decíamos, Urrunaga, finales del siglo XIX, principios del XX incluso, Y el que le costó, Milano y el Luku. tuvieron que pasar, por ejemplo, 100 años para perder, por decir algo, 20 kilómetros o 25 kilómetros de presencia. Pues sí. Una pérdida lenta. Según y cómo. Es decir, que también tenemos el testimonio de Landázuri, de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando él ya se alarma y bueno, nos da claramente, brevemente, pero claramente, unos datos de cómo se está perdiendo en su tiempo, en su momento, está haciendo de cronista de su tiempo, el euskera, ¿no? Y habla de la zona, digamos, del entorno de Vitoria, más o menos, tal. Y dice, bueno, los abuelos no hablan más euskera, los hijos de esos abuelos, o sea, conocen bien poco, y ya la tercera generación, los nietos de esos primeros, prácticamente no saben nada. Es decir, ahí hay un corte, no sé muy bien son las razones, porque bueno, se han apuntado muchas, es un tema muy complejo, pero sí que hay un momento en el que hay una quiebra de la transmisión clara, clara. Es decir, el derrumbe se produce en un espacio de tiempo muy corto y afecta a una zona determinada. Luego tenemos también en los datos que están en este manuscrito que estaba en el archivo de Prestamero, que luego recientemente Irisates se hizo un artículo en la revista Euskera, datándolo con mayor precisión hacia el año 1800.